Cordial saludo, le habla el pastor Eduardo Gómez y este día es de gran bendición poder juntos alabar, adorar el nombre del Señor y también ir ante el trono de la gracia. Le invito a que se una en oración junto con los que la acompañan en casa y pidamos que la gracia, el favor del Señor y la unción del Espíritu Santo sea fluyendo en este día del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día tan especial, el día que tú hiciste. Nos gozamos, nos alegramos en él. Y yo te ruego, Señor, que esta alabanza que tenemos al inicio de la reunión, la que tendremos al final también, y la palabra que por tu Espíritu Santo tú nos estás dando, que quede grabada con letra indeleble, con letra imborrable, con la letra del Espíritu Santo. Escríbela en la mente y en el corazón para que la podamos poner por obra. Yo te lo pido, Señor, y te ruego también por cada uno de los que están allí viendo esta enseñanza, por sus familias, por sus amigos, por sus conocidos, por los contactos que ellos también van a enviar para que reciban palabra de aliento y de fortaleza. A todos y cada uno de ellos, bendícelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como dije, queremos adorar al Señor, queremos alabarle, y ahí en casa le animo a que se una con esta preciosa alabanza que honra el nombre del Señor. Con panderos, alabemos, con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos, todo lo que con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Que todo lo que respire cante.
hemos alabado al Señor. Y la palabra de Dios dice que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Por eso es bueno alabar al Señor, cantar de día su misericordia, su fidelidad cada noche, como dice el salmista, porque el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Ese es el lugar donde Él se mueve de manera poderosa. De hecho, la alabanza y la adoración es parte de un estilo de vida, pero también es un entrenamiento anticipado de lo que será en la eternidad cuando estemos allí en la presencia del Señor. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Apocalipsis que el cielo está lleno, absolutamente lleno de gozo, de alegría, de paz, que allí no hay llanto, que allí no hay dolor, que allí no hay tristeza, pero lo que sí hay es adoración y alabanza de continuo. Por eso debemos gozarnos, porque vamos allí a ese lugar donde todo es hermoso y también aquí en tierra es muy hermoso. Por eso vemos que cuando de corazón disponemos todo nuestro ser y lo hacemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y lo hacemos para el Señor, por eso vemos tanto la manifestación de la presencia de Dios. Yo estoy muy contento en este día porque ya hemos completado de esta manera varias reuniones y Dios se ha manifestado. Tenemos grandes testimonios. La enseñanza del domingo pasado, que tenía que ver con honrar a padre y madre, fue multiplicada decenas y decenas de veces por muchas de nuestras personas que nos siguen en las redes, y quiero agradecer de manera muy especial esa labor de compartir a otros de lo que el Señor nos ha dado. Pero en este domingo tan especial, domingo 24 de mayo, también queremos prepararnos. No sin antes, quiero también, antes de entrar en la enseñanza de la palabra de Dios, quiero dar gracias a Dios. Sí, yo quiero dar gracias a Dios porque este próximo martes, 26 de mayo, el Señor me permite cumplir un año más de vida. Y cuando venimos así en el Señor y tenemos estos cumpleaños, pues la bendición es grande, porque la Escritura nos enseña que nuestra vida, a medida que pasan los años, va de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y otra vez doy gracias a Dios, especialmente por la vida, pero también por mi amada esposa Sandra Belice, por las hijas, la familia, también por los hermanos de la fe, la congregación y todos estos hermanos que también en diferentes ciudades e incluso países nos siguen en estas enseñanzas. Gracias por sus oraciones, gracias por su respaldo, también gracias por esas siembras que de corazón generoso ustedes colocan para que la obra del Señor continúe adelante. Nosotros hemos aprendido de que la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros somos un ministerio que vivimos en el Señor, dependemos en el Señor, no tenemos otro recurso más que aquel que cuando el Señor toca los corazones, es esa la forma y manera, es un estilo de vida que lo aprendí cuando entré de lleno al ministerio. Yo aprendí que cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, las 12 tribus, a 11 se les dio porción y heredad, mas a una de ellas no le fue dada de igual manera como a los demás 11 tribus la porción y la heredad, y esa tribu fue la tribu de Leví, y esa tribu que fue llamada los levitas para ministrar en el santuario del Señor, el mismo Señor le dijo, porque yo soy el Señor vuestra heredad. Y eso lo he aprendido y siempre hemos visto milagros tras milagros. Así que yo quiero dar gracias a Dios y animarle también para que Dios le continúe usando y sembrando en este ministerio. Y nuevamente, gracias por la vida que el Señor me permite este próximo martes cumplir con un año más. Y oro y le pido que me ayude a orar para que estos 365 días que entro sean días de gran unción, de gran comunión, de mayor intimidad con el Señor,
de mayor conocerle a Él y de ser un instrumento más eficaz en las manos del Señor. Pero hoy quiero compartir la palabra del Señor y para ello quiero hablar de dos tormentas y de un naufragio. Y la primera tormenta que encontramos aparece en el libro de Génesis. Vamos a mirar allí en el capítulo 7 y dice la escritura que esa tormenta se dio de la siguiente forma. Génesis capítulo 7 versículo 1. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y un poco más adelante, exactamente en el versículo 10, la palabra dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies. Y en el versículo 15 dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como el Señor había mandado, se cerró, y el mismo Señor cerró la puerta. Bueno, sin lugar a dudas, esta es posiblemente la mayor tormenta en toda la historia de la humanidad. El resumen de las escrituras dice que se abrieron todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron también abiertas. Es decir, que la lluvia era absoluta, la tormenta era total. Pero previo a esto, permítame decir que Noé había estado por años anunciando a los de su generación que era un tiempo de arrepentimiento y que vendría un juicio, en este caso a manera de tormenta, si ellos no se arrepentían. La palabra nos muestra que esta generación vivía de manera violenta. La maldad no tenía límites. En el Nuevo Testamento dice que se embriagaban. También se dice que se casaban y se daban en casamiento. Y no necesariamente era el casamiento hombre-mujer, sino era personas del mismo sexo que tenían formas y maneras de entrar y de vivir de manera disoluta y de manera que la palabra de Dios no tuviera cabida en sus corazones. Así que Noé comenzó a hablarles de que si no se arrepentían, entonces un juicio de parte de Dios vendría. La generación de Noé lo que hizo fue burla. La generación de Noé recibió al predicador Noé como el anticuado Noé, aquel en el que difícilmente se le podía creer. ¿Y por qué? Porque hasta ese tiempo la palabra nos dice que lo que había para humedecer la tierra era un vapor que subía de la tierra casi como una especie de neblina que se levantaba, pero no había lluvias. He tenido la oportunidad de ir y predicar en varias ocasiones a la República del Perú. Tengo grandes amigos allí en Perú desde el año 85. Y algo que me impactó muchísimo, especialmente en la ciudad de Lima, es que allí, por las condiciones geográficas, tampoco hay lluvia, sino que hay algo muy, pero muy pequeño, muy finito, llamado garúa. Es unas gotitas tan mínimas que es lo que cae, garúa, pero lluvia no.
Así que después de ir y venir, hice amistad con varios pastores y les invité a ellos para venir a Colombia, a la ciudad de Bogotá, a un gran congreso de crecimiento de iglesia, del mover del Espíritu Santo, y mis amigos vinieron. Los llevé, los instalé en el hotel y ya saliendo del hotel, de repente, aquí en la ciudad de Bogotá, se vino una fuerte lluvia. Y jamás olvidaré a uno de estos pastores, el pastor Raúl. Estaba con traje, con corbata, camisa muy elegante, pero eso no le importó porque era la primera vez en su vida que él podía tener posibilidad de estar bajo la lluvia. Y así que salió con su traje, con su camisa, con su corbata y estaba contento, estaba feliz, dichoso de tener esa experiencia. Yo pienso que en alguna ocasión me sucedió algo similar, pero no fue con la lluvia. Estaba en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, y nunca había tenido la oportunidad de estar bajo la nieve. Y cuando comenzó a caer esos copitos de nieve, me recordé de mi amigo Raúl, que tener esa experiencia era única. La generación de Noé estaba tan habituada a lo malo y a no creer a lo que predicaba este hombre de Dios, hombre justo, que lo que hacían era burlarse, y se burlaban porque además de que les hablaba de arrepentimiento, les hablaba de un diluvio que vendría, se burlaban de ver que día tras día Noé construía una gran arca para que él, su familia y, como hemos leído, de cada especie los animales pudieran entrar en esa arca cuando viene el tiempo del juicio. Se burlaban a carcajadas, pero vino el día, en esa tormenta, vino el día en que Dios mismo cerró la puerta. Y permítame decir algo muy importante: puerta que Dios cierra, ningún hombre la abre, y puerta que Dios abre, ningún hombre la cierra. Así que esa puerta de oportunidad se acabó, porque Dios es misericordioso, porque Dios quiere en su corazón que ninguno se pierda, que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento. Esta situación de pandemia y de encierro ha permitido que muchas personas analicen, miren, revisen sus caminos y busquen de Dios y abran sus corazones y se vuelvan al Señor, y lo han entendido como una oportunidad. Y qué bueno, y saludo a aquellos que han entregado sus vidas a nuestro Señor Jesucristo, porque, repito, son puertas de oportunidad. El Señor mismo, nuestro Señor, dijo: ¿de qué le aprovechará al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Sí, ¿de qué aprovecha la fama, la fortuna y todo, si al final, al partir de esta eternidad, a la eternidad, hemos tenido la pérdida más grande, que es la pérdida de nuestra alma? Por eso, entonces, encontramos aquí que cuando se cerró la puerta de aquella arca, la tempestad, creo que no tenemos ni formas ni maneras, aunque hay mucha película de ficción, de poder dimensionar. Pero permítame leer un poquitico de lo que dice las Escrituras, que era la realidad. Esto no era la ficción, era la realidad de lo que estaba sucediendo con esta tormenta. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 17 de Génesis 7. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, y después
que fueron cubiertos los montes, y el versículo 21 es definitivamente un versículo que debe llamar la atención a todos nosotros, de Génesis 7. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Todo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, y fueron raídos de la memoria, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hoy estamos recibiendo permanentemente informes de la cantidad de contagios a causa del coronavirus y también la cantidad de personas que fallecen en algunos países, la catástrofe, la mortandad, es algo que nunca se imaginó, se pensó que iba a suceder. Y cómo nos duele el pensar en la cantidad de huérfanos, de viudas, de personas desamparadas que quedan cuando esos seres queridos parten a la eternidad. Sin embargo, cuando miramos esta tormenta, nos encontramos que lo que aconteció en aquella situación fue absolutamente catastrófico. Es interesante como la Escritura dice que todo lo que tenía vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¡Qué mortandad! ¡Qué oportunidad que desperdició la humanidad en aquel entonces! Por eso hoy quiero señalar a Noé como un ejemplo a seguir en estos tiempos donde miramos con preocupación los contagios, la enfermedad, también la pérdida del empleo, mucha desesperanza, mucha angustia en las personas. Pero permítame decir que este sagrado libro, la palabra de Dios, siempre es un libro de vida y de esperanza. Por eso, yendo un poco adelante, allá en el libro de los Hebreos, nosotros encontramos una referencia que se hace en cuanto a lo que es el ejemplo a seguir de este hombre llamado Noé. Él aparece en lo que podríamos llamar la galería de los héroes de la fe, que está en Hebreos en el capítulo 11 y al comienzo, más exactamente en el versículo 5, dice así, o un poquito más adelante, en el versículo 7, ahí está. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ya les dije, había un vapor, no había lluvias, como mi amigo el peruano, que veía garúa, pero no lluvia, o como en mi caso, no veía todavía nieve. Entonces hay cosas que a veces nosotros no vemos, pero por el hecho de que no las veamos, no quiere decir que no sean reales y ciertas, y mucho más cuando es la palabra de Dios que nos advierte. Así que dice que, aunque no se veían, con temor preparó el arca en su casa, que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tres cosas en este primer ejemplo de esa gran tormenta conocida como el diluvio universal. Primera, a imitar de Noé para estos tiempos y para cada uno de nosotros. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Lo primero que estamos siendo enseñados es la importancia del temor a Dios. El temor a Dios no es miedo, no es pánico, no es susto, no, es un respeto reverente
por amor a Él. Cuando le conocemos, entonces aprendemos lo importante que es el temor al Señor. Tan importante es que dice que el libro de los Proverbios que el temor a Dios es el principio de la sabiduría y que el conocimiento del Altísimo es inteligencia. Creo que entonces aprendemos a que cada día tengamos más crecimiento en esto que es el temor del Señor o el temor a Dios. Lo segundo, dice que por la fe condenó al mundo. Sí, hay personas que están lamentablemente, como la generación de Noé, naufragando. De eso el apóstol Pablo habló y habló de algunos que han naufragado en la fe. Qué doloroso, qué triste que es que a pesar de los tratos duros que está sufriendo la humanidad, personas en lugar de afirmarse en los caminos del Señor, se están desviando. En lugar de acercarse, se están distanciando. En lugar de llenarse de fuego, sus corazones se están enfriando. Y es por eso que entonces aquellos que tienen temor de Dios, pero tienen fe a pesar de las circunstancias, en alguna forma y manera están mostrando que hay un remanente que frente a las mayorías que deciden dar la espalda al Señor, que hay un remanente que muestra que vale la pena servir y seguir al Señor. Y lo tercero dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sigamos este ejemplo del temor a Dios. Segundo, de una fe que otros pueden ver los resultados en nuestras vidas. Y tercero, mantengamos esta heredad para nosotros y para nuestras generaciones, que es ser la heredero de la justicia, de esa justicia que viene por la fe. Eso lo aprendemos nosotros de este hombre llamado Noé. Y por lo tanto, en esta hora, yo quiero invitarle a que, al igual que Noé, le pidamos al Señor que Él nos ayude a mantenernos en ese santo temor, a fin de no naufragar. Le pidamos al Señor que Él nos ayude a vivir en una vida de fe viva, activa y poderosa. Pero también le pidamos al Señor que tengamos en mente que somos herederos de una justicia que es por la fe. Esta es una primera tormenta que nosotros vemos. También vemos una segunda tempestad en la palabra de Dios, y esta aparece en el Evangelio según San Marcos, allí en el capítulo 4 y en el versículo 35. Y dice así la Escritura: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. En esta segunda tempestad encontramos nada menos que al Señor con sus discípulos. Y me llama la atención que dice que cuando esto sucedió era el tiempo en que estaba llegando la noche. Pareciera que una noche oscura se ha extendido sobre el mundo entero con esta situación de pandemia que afrontamos. Pareciera que las tinieblas han tomado fuerza. Pero hoy soy portador de buenas noticias. La primera de ellas es que aunque la noche sea oscura, aunque
la tempestad arrecie, permítame decirle que no hay vida, en este caso era una barca, pero yo quiero tomarlo para poder llevarlo al campo de la práctica, que no hay vida, y especialmente los que me están viendo, que pueda hundirse, que pueda naufragar frente a las tempestades de la vida. Hoy en día las personas sufren estas tempestades, las familias, la sociedad, la iglesia, las economías. Pero cuando Jesús es el que está dentro de nuestras barcas, dentro de lo que es nuestra vida de familia, de nuestra vida social, cuando Jesús está presente ahí, lo digo con absoluta certeza, no debemos temer a esa tempestad o a esas tempestades. Los discípulos por un momento tuvieron temor y despertaron al Señor. Y lo que les llamó la atención es cuando el Señor habló a la tempestad. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero unirme en este momento en oración para tomar las palabras del Señor. Y quiero que usted se una también conmigo en casa para decirle a esa tempestad, a esa ansiedad, a esa desesperación, como lo dijo el Señor: calla, enmudece en el nombre de Jesús. Toda tristeza, todo abatimiento, toda incertidumbre, aún todo intento de quitarse la vida, de no ver más luz, sino solamente tinieblas o oscuridad, le decimos con la autoridad que el Señor nos ha dado, tanto usted como yo le decimos ahora mismo a esa situación: calla, enmudece. Quiero que lo repita conmigo en alta voz, fuerte, allá con los que están en casa. Dile a esa tempestad y a esa tormenta: calla, enmudece en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que enseguida se hizo gran bonanza. Sea la paz en su vida, en la de los familiares, en los amigos, en su empresa, en su trabajo, en su salud. Esa es mi oración que vengo haciendo de manera continua. Y me gustaría, por favor, que me escribiera. Ahí siempre estábamos dejando en la pantalla ese número de WhatsApp, pero lo voy a repetir: el 310, para los que están fuera de Colombia, sería 57 310 568 4396. Por favor, escríbame, hágame conocer de sus testimonios, de sus oraciones, peticiones, de sus pedidos de oración. Y queremos estar en contacto permanente. He hablado de una tormenta donde toda la humanidad pereció. Solo se salvó el predicador Noé, el anticuado Noé, por ese temor a Dios, por esa fe viva y por ser ese heredero de justicia. Hemos hablado de una tempestad donde no hubo pérdida alguna. Y la razón es porque Jesús estaba allí en esa barca. Si Jesús está en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, es tu mañana y tu anochecer. A quien entregas tu vida y la de los tuyos, permítame decir que vas a salir a pesar de las circunstancias, vas a salir adelante, y no solamente vas a tener esta experiencia, esta noche oscura, sino te digo, vas a tener un nuevo amanecer. El sol de justicia va a alumbrar sobre tu corazón. Verás días mejores, verás días nuevos, verás días gloriosos. Pero quiero hablar ahora, en tercer lugar, de un naufragio. Hablé de una tormenta que es la más grande en la historia, es el diluvio universal. Hablé de una tempestad que provocó mucho miedo a los discípulos, pero ahora quiero hablar de un naufragio. Y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, y dice aquí la palabra del Señor a partir del versículo 18. Pero siendo combatidos
por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Qué testimonio tan poderoso de esto que fue un naufragio. Es muy elocuente, es muy explícito, es muy detallado, como las escrituras nos habla de cómo allí esa nave estaba siendo arrebatada, los vientos estaban golpeando y estaban abandonados ellos allí en medio de la mar. Y en esas circunstancias, una cosa se había apoderado de todos menos de Pablo: el temor. ¿Sabe? Tengo un mensaje que luego lo compartiré acerca de lo fuerte que es cuando el temor se apodera de las personas, el miedo. Y en este caso, pues sucedió eso. Todos estaban temerosos porque estaban combatiendo una furiosa tempestad. Y además de eso, no había ni sol ni estrellas, sino solo oscuridad. Y había una pérdida incluso mayor, que fue la pérdida que vino posteriormente, la de la nave, la del naufragio, y fue la pérdida, dice aquí la palabra, de toda esperanza de salvación. ¿Sabe? Hemos escuchado muchas veces que si hay algo que no debemos perder nosotros, es la esperanza. No me gusta aquellos predicadores que se levantan y sin compasión alguna están señalando incluso en los medios, en la televisión, con su dedo y hablando y dejando a las personas en un completo abatimiento. Desde luego que hay palabras de exhortación para corregir nuestros malos caminos, arrepentirnos de nuestros pecados, pero siempre hay esperanza en Dios, porque Cristo es la esperanza de gloria, porque Cristo es nuestra única y verdadera esperanza. Por eso Pablo tenía una actitud diferente, como la que seguramente usted, que cree en el Señor, la tiene en este tiempo. Y por eso Pablo tuvo la oportunidad de acercarse donde estaban estas personas y decirles: si me hubieran hecho caso. Yo permanentemente digo que la palabra más inútil del castellano es la palabra hubiera. Si hubiera hecho esto, si hubiera viajado a aquel sitio. Muchos seguramente en este tiempo de reflexión lo han pensado. Si me hubiera casado con aquella persona, si hubiera emprendido esta iniciativa. Pero el hubiera simplemente es una queja lastimera que no tiene sentido. Simplemente nos ayuda para evitar, cuando son errores, no seguir en los mismos, porque caminos repetidos son lecciones no aprendidas. Y Pablo dijo: bueno, uno hubiera, pero ahora hay una realidad, se llama tormenta. Estamos a puertas de un naufragio, pero ustedes que no tienen esperanza, les tengo buenas noticias, y yo también se la tengo para usted. Y las buenas noticias es que hoy el Señor ha enviado su ángel, ha enviado un mensajero del cielo
para decirme que además de lo material, las vidas van a prevalecer. Y alabo a Dios por su vida, por la salud con que usted se ha mantenido, por la fuerza que el Señor le está dando. Quiero terminar esta reflexión, que ha sido un poquito más extensa que otras, hablando de la gran tormenta, la gran tempestad, el diluvio universal. La tempestad donde ninguno tuvo pérdida alguna porque estaba el Señor allí. Y esta donde se perdió solamente una nave y un naufragio, pero las vidas salieron ilesas. Quiero decirle hoy que en el nombre del Señor, su vida también saldrá en victoria. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, le pido que incline su rostro. Si es posible, cierre sus ojos y diga: Señor mío y Dios mío, he oído tu palabra, creído a ella. Yo te doy gracias porque tú me amas. Te ruego, Señor Jesús, que vengas a mi vida, limpie mi corazón, transformes todo mi ser. Jesucristo, te confieso como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Cámbiala, transfórmala, límpiala en tu sangre preciosa. Envía la persona del Espíritu Santo para que haga morada en mí. Y líbrame, Señor, de tormentas que me llevarían a condenación y a pérdidas eternas. Hoy me aseguro de que mi vida en tus manos tiene esa esperanza de vida que es Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber estado atento en este día a esta enseñanza. Y ahora, para terminar, quiero animarle a que junto con los que están en casa demos gracias a Dios y alabemos al Señor con esta hermosa canción. Le espero en la próxima reunión y también le animo a que comparta con otros esta palabra. Dios le bendiga y Dios le haga 1000 veces más fuerte de lo que ahora es. En el nombre de Jesús, bendigo su vida y la de su familia. Amén y amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar.
himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado